En lo alto de una colina serena, donde el viento susurra secretos de tiempos antiguos, se alzaba una humilde casita de adobe y paja. Allí vivía doña Josefina, una anciana de corazón tan puro que, en el pueblo de San Clemente, todos decían que su bondad era un regalo de los cielos. A pesar de su modesta vida, Josefina encontraba en su pequeño rincón del mundo todo lo que necesitaba para ser feliz. El aroma a tierra mojada tras la lluvia llenaba el aire, y el canto de los pájaros se mezclaba con los cacareos juguetones de sus 10 gallinas, a quienes trataba como si fueran hijas. Pepita, Carmela, Rosalinda, y las demás eran más que simples aves, eran su compañía, su familia. Cada mañana, mientras recogía los huevos frescos, les hablaba con dulzura, y aunque no recibía respuesta, sentía que sus palabras no caían en el vacío. La casita de Josefina, aunque humilde, tenía un alma propia. Las paredes de adobe guardaban historias de una vida sencilla pero plena. Y en un rincón de la cocina, una vieja caja de madera descansaba, cuidadosamente escondida detrás de un mantel bordado con margaritas. Allí Josefina guardaba sus ahorros, fruto de años de esfuerzo y prudencia. No era una fortuna, pero para ella representaba seguridad en un mundo impredecible. Por las tardes, sentada en su mecedora, miraba al horizonte, donde el sol se despedía tiñendo el cielo de naranja y violeta. Aunque sus días estaban llenos de pequeñas rutinas, había momentos en los que la soledad le susurraba al oído. Recordaba a su difunto esposo, a quien había amado profundamente, y a los hijos que nunca tuvo. Pero Josefina no permitía que la melancolía se adueñara de su corazón. Siempre encontraba consuelo en su entorno, la risa del viento entre los árboles, el calor del sol en sus manos arrugadas y la certeza de que su vida, aunque sencilla, tenía un propósito. El reloj de la iglesia del pueblo marcaba las 6 de la tarde cuando doña Josefina encendió el fogón de su cocina. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, dejando un suave resplandor dorado sobre el camino polvoriento que conducía a su casita. Era un camino solitario, de esos que parecen contar historias olvidadas con cada huella que alguien deja en su paso. Pero esa soledad no inquietaba a Josefina, al contrario, la alimentaba de esperanzas, porque sabía que, tarde o temprano, alguien aparecería por ese sendero. Josefina era conocida en el pueblo por su hospitalidad. Su hogar, aunque modesto, siempre tenía un rincón cálido y un plato servido para aquellos que llegaban de lejos. La anciana veía en cada viajero algo más que una simple visita, veía una oportunidad para compartir palabras, risas y, sobre todo, compañía. En un mundo donde las puertas a menudo permanecían cerradas y las vidas giraban en torno a las propias necesidades, Josefina era un faro de generosidad. Muchos de los vecinos la tachaban de ingenua. No sabes quién puede tocar a tu puerta, Josefina. Podría ser alguien con malas intenciones, le decían. Pero ella solo sonreía y, con una calma que solo la experiencia de los años podía dar, respondía, cada alma que llega a mi puerta es un regalo del cielo. Y si mis palabras pueden aliviar siquiera un poquito sus cargas, entonces mi corazón estará en paz. Su respuesta siempre terminaba con un brillo particular en los ojos, ese que solo tienen las personas que han aprendido a encontrar la felicidad en los gestos más simples. Esa tarde, mientras el caldo hervía en la olla y el aroma del cilantro fresco llenaba la cocina, Josefina se detuvo un momento frente a la ventana. Desde allí podía ver el camino y más allá, las montañas que parecían custodiar su pequeña casa. Recordó a los viajeros que habían pasado por su hogar en los últimos años, el joven músico que iba en busca de inspiración, la mujer con el rostro cansado que llevaba a su hija en brazos. El anciano vendedor de hierbas que le había regalado un ramillete de lavanda como agradecimiento. Cada uno de ellos había dejado algo en su vida, una historia, un recuerdo, un pedacito de compañía que ella atesoraba como un tesoro. Para Josefina, esos encuentros efímeros significaban mucho más que un simple intercambio de cortesías. Eran ventanas abiertas a otros mundos, otras vidas, otras emociones. Al escuchar las historias de sus visitantes, sentía que el peso de su propia soledad se hacía más ligero. Era como si, por un breve momento, el eco de sus risas y palabras llenara los espacios vacíos de su hogar y su corazón.
Pero, así como llegaban almas agradecidas, no faltaban quienes, con malas intenciones, se aprovechaban de su inocencia. Aquellos vecinos que sabían de su soledad no iban a visitarla por aprecio, sino porque veían en ella una oportunidad para sacar provecho. Doña Josefina, qué alegría verla, decían al llegar, con sonrisas calculadas y palabras que parecían sinceras. Se sentaban en su cocina, aceptaban su café caliente y conversaban con ella durante un rato. La ancianita, emocionada de tener compañía, hablaba sin parar, compartiendo recuerdos y anécdotas, mientras sus ojos brillaban de alegría. Pero, al final de la visita, siempre llegaba el mismo momento. Doña Josefina, usted que tiene tan buen corazón, ¿podría prestarme unos huevos? Mis gallinas no han puesto esta semana. Otras veces era un puñado de papas, unas monedas o cualquier cosa que vieran a su alcance. Josefina nunca decía que no. Creía en la bondad de las personas, y aunque su interior a veces le susurraba que no todos eran sinceros, prefería pensar que ayudar era lo correcto. Si yo puedo darles algo, ¿por qué negarme?, se repetía, incluso cuando los mismos vecinos volvían una y otra vez con excusas nuevas. No le molestaba tanto perder un poco de lo que tenía, sino darse cuenta de que muchos no la visitaban por cariño, sino por interés. Había noches en las que, tras cerrar la puerta, se sentaba en su mecedora con un peso en el pecho. Es que nadie vendrá solo por quererme escuchar, pensaba. La soledad, que durante el día parecía esconderse tras el bullicio de las gallinas y el calor del fogón, se colaba silenciosa en la penumbra de la noche. Pero incluso entonces, Josefina se negaba a endurecer su corazón. Quizás mañana sea distinto, murmuraba antes de apagar el quinqué. Sin embargo, con cada visita interesada, el vacío en su alma se hacía un poco más profundo. Su bondad, que para ella era una virtud, parecía convertirse en un peso del que otros abusaban. Y aunque nunca dejaba de sonreír, en lo más íntimo de su ser, Josefina comenzaba a preguntarse si realmente había alguien en el mundo que la viera como algo más que una ancianita a la que se podía pedir y luego olvidar. El día había terminado con la llegada de la noche. Doña Josefina, como era su costumbre, tomó su té caliente en la cocina, saboreando cada sorbo mientras escuchaba el suave murmullo del viento. Antes de acostarse, se arrodilló frente a su cama y, con las manos juntas, hizo su oración diaria. Agradeció por la salud que aún tenía, por sus gallinas que le daban sustento y por la tranquilidad de su vida sencilla. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Soy feliz, murmuró con una sonrisa antes de recostarse en su cama. Con un suspiro de satisfacción, apagó la luz del mechero y cerró los ojos. La calma de la noche la envolvió rápidamente, llevándola a un sueño profundo. Sin embargo, mientras dormía, algo inesperado comenzó a gestarse en las sombras. El viento soplaba suave, acariciando las hojas de los árboles y el techo de paja de la casita, como si el mundo conspirara para mantener la paz. Pero entre los susurros de la noche, se movían otras fuerzas, silenciosas y despiadadas. Un grupo de ladrones, atraído por la vulnerabilidad de la anciana, acechaban su hogar. Forzaron la vieja puerta trasera, entrando como sombras silenciosas. Con manos rápidas y codiciosas, buscaron entre los cajones y las pocas pertenencias de Josefina. No dejaron rincón sin revisar, llevándose todo lo que encontraron, los quintales de chuño y papa que ella había almacenado con tanto esfuerzo, sus modestos utensilios de cocina, y lo más doloroso, la cajita de madera donde guardaba los ahorros de toda una vida. Las gallinas, sus queridas compañeras, fueron arrancadas de su corral, sus cacareos ahogados en la noche. Cuando el sol comenzó a asomarse, Josefina despertó con una sensación extraña, como si el aire hubiera cambiado. Al abrir los ojos, encontró su habitación revuelta. Las lágrimas comenzaron a rodar mientras inspeccionaba cada rincón. Su corazón se hundió al confirmar que la cajita de madera ya no estaba. Corrió a la cocina, donde el vacío de las alacenas le arrancó un sollozo desgarrador. Salió al corral con la esperanza de encontrar consuelo en sus gallinas, pero allí solo quedaba el eco de su ausencia. Sus rodillas flaquearon, y cayó al suelo, consumida por una tristeza que parecía no tener fin. En medio de su llanto, un débil cacareo rompió el silencio.
Josefina levantó la mirada y vio, escondida detrás de unas tablas, a una de sus gallinas. Era la única que había logrado escapar del saqueo. La tomó en sus brazos con ternura, como si ese pequeño animal fuera lo único que la mantenía conectada al mundo. Al menos no estoy completamente sola, murmuró entre sollozos. Sin provisiones, sin dinero y con una angustia que la oprimía, Josefina se vio obligada a buscar ayuda. Aunque sabía que sus vecinos no siempre eran amables, pensó que en un momento de necesidad, alguien tendría compasión. Con pasos lentos y la gallina todavía en sus brazos, caminó hacia la primera casa. Golpeó la puerta con suavidad y esperó. Cuando finalmente abrieron, la recibió una mirada fría. ¿Qué quiere, doña Josefina?, preguntó una voz impaciente. Perdón por molestar. Me han robado todo, no tengo que comer. ¿Podría prestarme algo de comida hasta que pueda reponerme?, dijo con un hilo de voz. No tengo nada que darle, respondió el vecino antes de cerrar la puerta sin más. El rechazo dolió más que cualquier palabra. Josefina respiró hondo y se dirigió a la siguiente casa, y luego a otra. Pero en cada puerta encontraba la misma indiferencia. Algunos ni siquiera se molestaban en abrirle. Podía oír los murmullos tras las ventanas y sentir las miradas que la juzgaban, como si su desgracia fuera culpa suya. Golpeó y golpeó, pero las puertas permanecieron cerradas. El atardecer pintó el cielo con tonos dorados y rosados. Josefina regresó a su casita con las manos vacías y el alma hecha pedazos. Y se sentó en un viejo asiento de madera, mientras miraba el camino polvoriento que tanto había observado a lo largo de los años. Pero esta vez, su mirada estaba vacía, cargada de una tristeza que se sentía más pesada que nunca. En su regazo, la única gallina que le quedaba picoteaba suavemente su falda, ajena al dolor de su dueña. Josefina suspiró profundamente, como si el viento pudiera llevarse con él un poco de su pena. De pronto, un movimiento a lo lejos llamó su atención. Era un hombre. Su silueta delgada y encorvada avanzaba lentamente por el camino, como si cada paso fuera una batalla contra el cansancio. Cuando se acercó lo suficiente, Josefina pudo distinguir algo especial en él. Tenía el cabello largo y oscuro que caía en suaves ondas sobre sus hombros, y una barba espesa que enmarcaba su rostro sereno. Sus ojos, profundos y llenos de compasión, parecían contener un misterio que Josefina no podía explicar. Su ropa, desgastada y cubierta de polvo, hablaba de una vida dura y sin descanso, pero había una dignidad en su porte que no podía ignorar. Por un momento, Josefina pensó que estaba viendo a alguien enviado por el cielo. Cuando el hombre llegó frente a su casa, sus ojos cansados se encontraron con los de Josefina. «Buenas tardes, señora», dijo con voz ronca pero amable. «No quisiera molestarla, pero llevo días caminando. Estoy hambriento y cansado. ¿Tendría algo que comer, algún rincón donde pueda descansar esta noche?» Su tono era humilde, casi suplicante, y Josefina pudo sentir el peso de su desesperación. El corazón de doña Josefina, que tantas veces había sido traicionado, no dudó ni un segundo. «Pase, hijo», dijo con voz cálida, aunque sus propios recursos eran apenas suficientes para ella. «Aquí podrá descansar. No tengo mucho, pero lo que hay se lo compartiré con gusto». El hombre asintió agradecido, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y emoción. La anciana lo condujo al interior de su humilde hogar. Mientras el hombre se sentaba junto al fuego para calentarse, Josefina pensó en la gallina que aún tenía. Sabía que no podía ofrecerle al viajero más que lo que estaba dispuesta a sacrificar. «Es todo lo que me queda», pensó, acariciando a su pequeña compañera. Pero en su corazón, el deseo de brindar ayuda era más fuerte que su apego a lo poco que tenía. Con manos temblorosas pero decididas, Josefina sacrificó a la gallina. Mientras preparaba una sencilla sopa con lo poco que quedaba en su despensa, sus pensamientos giraban en torno a la fragilidad de la vida y la importancia de no perder la humanidad, incluso en los momentos más oscuros. Su cocina se llenó con el aroma de la comida, y aunque era una cena modesta, llevaba consigo el calor de su generosidad. Cuando Josefina colocó el plato frente al hombre, éste no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señora», dijo, con la voz quebrada.
Nadie quiso abrirme sus puertas. Usted no solo me dio un lugar, sino también lo poco que tenía. Nunca olvidaré su bondad. Josefina lo miró con ternura, y por un instante, sintió que había algo divino en su presencia. Lo que damos de corazón siempre regresa de alguna manera, hijo. Solo espero que esta comida le dé fuerzas para seguir adelante. Esa noche, mientras el viajero descansaba en el suelo de la cocina, Josefina volvió a sentarse en su asiento de madera, mirando el camino iluminado por la luna. Su tristeza no había desaparecido, pero algo en su interior se sentía un poco más ligero. Cuando llegó la hora de dormir, Josefina le ofreció su propia cama. No, no podría aceptarlo, dijo el hombre, sorprendido por el gesto. Pero Josefina insistió. Usted ha caminado mucho, necesita descansar. Yo estaré bien en la cocina. Y así, con humildad y alegría, la anciana preparó un rincón para sí misma junto al fuego, agradecida por haber podido aliviar el cansancio del viajero. Esa noche, mientras el hombre dormía profundamente, Josefina permaneció despierta un momento, mirando las sombras danzar sobre las paredes de su humilde hogar. Sentía una paz extraña en su corazón, una que hacía tiempo no experimentaba. Cerró los ojos y susurró una oración de gratitud antes de dejarse llevar por el sueño. A la mañana siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la pequeña casita de doña Josefina, llenando cada rincón con una luz cálida. La anciana despertó con tranquilidad, sintiendo que algo en su interior había cambiado. Su espíritu parecía más ligero, como si la carga de los últimos días hubiera comenzado a disiparse. Al entrar en la habitación para asegurarse de que el viajero se encontraba bien, su corazón dio un vuelco al encontrar la cama vacía. Por un instante, una sombra de tristeza cruzó su rostro. ¿Habría partido sin despedirse? Pero entonces, un pequeño papel cuidadosamente doblado sobre la mesa captó su atención. Sus manos temblaron al tomarlo, y sus ojos, llenos de curiosidad, recorrieron las palabras escritas con una caligrafía sencilla pero firme. Querida doña Josefina. Me voy con el corazón lleno de gratitud por su bondad y hospitalidad. Usted me ha dado más de lo que podría imaginar, no solo comida y refugio, sino también esperanza en la humanidad. En este mundo, donde a menudo se cierran puertas y se endurecen corazones, su generosidad es un faro que ilumina incluso las noches más oscuras. Como muestra de mi agradecimiento, le dejo una bendición. Puede que no la entienda al principio, pero confíe en su corazón, pues allí encontrará las respuestas. Su fe y su bondad le serán recompensadas de una manera que nunca imaginó. Con profundo respeto y gratitud. Un humilde viajero. Josefina leyó la carta varias veces, dejando que cada palabra se asentara en su corazón. Su mente estaba llena de preguntas, pero al mismo tiempo, un extraño calor reconfortante la invadía. Guardó la nota con cuidado en el bolsillo de su delantal, como si fuera un tesoro precioso. ¿Qué habrá querido decir con una bendición?, murmuró para sí misma. Decidió salir al patio, como hacía cada mañana, para empezar su rutina. A pesar de las palabras en la nota, no esperaba encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, al abrir la puerta, el sonido de un cacareo familiar detuvo sus pasos. Con pasos temblorosos, doña Josefina avanzó hacia el corral, guiada por el sonido del cacareo que rompía el silencio de la mañana. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y esperanza llenando su pecho. Al llegar, lo que vio la dejó sin aliento. El corral, que días antes había quedado vacío y silencioso, ahora estaba lleno de vida. Gallinas robustas y saludables picoteaban la tierra con energía, y entre ellas, pequeños pollitos correteaban alegremente, emitiendo suaves píos que parecían cantos de júbilo. Josefina llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. ¿Cómo puede ser esto posible?, murmuró. Caminó entre las aves, acariciando suavemente sus plumas mientras la emoción desbordaba su corazón. Era como si todo lo que le había sido arrebatado hubiera regresado, multiplicado y lleno de vitalidad. Cada gallina y cada pollito le recordaban que la bondad y la fe nunca quedan sin recompensa. Todavía conmovida, Josefina volvió a su casa, sintiendo que algo la empujaba a entrar en su cocina. Al abrir la puerta, un nuevo milagro la esperaba.
Los estantes, que días antes habían estado vacíos, ahora rebosaban con alimentos, papas, chuño, harina, granos, y más, dispuestos con cuidado, como si alguien los hubiera colocado allí con amor. Sobre la mesa, encontró frutas frescas, miel y un pan recién horneado que llenaba el aire con un aroma cálido y reconfortante. Josefina cayó de rodillas en el suelo de su cocina, sus manos juntas en una fervorosa oración. «Gracias, Señor», murmuró entre sollozos. «Gracias por mostrarme que el amor y la fe nunca son en vano. Todo lo que pensaba perdido ha sido devuelto de formas que jamás imaginé». La anciana permaneció en silencio unos momentos, dejando que la gratitud llenara cada rincón de su ser. Su corazón, antes marcado por el dolor y la soledad, ahora latía con una fuerza renovada. A partir de ese día, Josefina supo que su vida había cambiado. El milagro no solo le devolvió lo material, sino que también le enseñó una lección profunda, que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la bondad tienen el poder de transformar vidas y traer luz donde antes solo había sombras. Con una sonrisa que irradiaba paz, Josefina comenzó a preparar un desayuno con los alimentos que ahora llenaban su cocina. Mientras lo hacía, miraba por la ventana, observando cómo las gallinas y los pollitos disfrutaban del nuevo amanecer. «Nunca sabré quién era realmente ese viajero», pensó, «pero sé que fue un enviado del cielo». Desde ese día, doña Josefina vivió con una fe aún más grande, compartiendo su historia con los viajeros y vecinos que tocaban a su puerta. Su hogar, una vez despojado de todo, se convirtió en un lugar lleno de abundancia y esperanza, un recordatorio vivo de que la bondad siempre tiene su recompensa. La historia de doña Josefina nos deja una enseñanza profunda y atemporal. La bondad, incluso en los momentos más difíciles, tiene el poder de transformar vidas y de traer bendiciones inesperadas. Este relato no es solo sobre los milagros que vivió, sino también sobre el impacto de su generosidad y su fe inquebrantable en un mundo que muchas veces se muestra indiferente. Josefina, una anciana sencilla, despojada de todo lo material, demostró que el verdadero valor de una persona radica en lo que está dispuesta a dar, no en lo que posee. Cuando compartió su última gallina con el viajero, no pensó en las pérdidas que había sufrido, sino en el bien que podía hacer. Este acto desinteresado fue la semilla de un milagro que no solo restauró lo perdido, sino que lo multiplicó. La lección central de esta historia es clara: la fe y la generosidad son fuerzas que trascienden las circunstancias más adversas. En un mundo donde las puertas muchas veces se cierran, Josefina eligió abrir la suya, ofreciendo refugio, comida y consuelo a un extraño. Este acto, que podría parecer pequeño, se convirtió en un testimonio del poder de la bondad para iluminar incluso los días más oscuros. Pero esta historia también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de dar. ¿Cuántas veces dejamos pasar la oportunidad de ayudar por temor a quedarnos sin nada? Josefina nos enseña que cuando damos con el corazón, las recompensas llegan de formas inesperadas. No se trata solo de recibir, sino de confiar en que nuestros actos de amor y compasión pueden sembrar esperanza en los demás y, a la vez, fortalecer nuestra propia fe. El milagro que vivió Josefina no fue solo el regreso de sus gallinas y la abundancia en su cocina, sino también la transformación de su espíritu. Lo que antes era un hogar marcado por la soledad se convirtió en un lugar lleno de vida, esperanza y propósito. Su historia nos recuerda que las bendiciones no solo se miden en bienes materiales, sino en la alegría de dar y en la paz que viene al saber que hemos hecho lo correcto. Finalmente, el mensaje de doña Josefina es un llamado a todos nosotros, a abrir nuestras puertas, tanto físicas como las de nuestro corazón, a quienes lo necesitan. Porque en cada acto de bondad, por pequeño que parezca, hay un reflejo del amor divino que puede cambiar el mundo. Su vida nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe, la esperanza y el amor tienen el poder de traer luz y abundancia a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe, generosidad y milagros. Si este relato te inspiró, comparte esta enseñanza con quienes amas. Recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el potencial de sembrar un milagro en la vida de alguien más.